Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes. Si fueran tan amables de abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15, que es el texto en el cual hoy vamos a desarrollar el sermón de hoy día. Pero a manera de contexto, le doy gracias a Dios porque hemos estado a lo largo de estas semanas empezando esta serie tan hermosa que la hemos titulado el camino a la cruz o camino hacia la cruz, y que hemos aprendido muchísimo acerca de esto, ¿no? Y básicamente hemos estado utilizando los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan para entender muchísimo mejor, que es lo que yo le recomiendo a usted, que siempre, de acuerdo al mensaje que estemos dando, por favor, lea los evangelios paralelos al mensaje que estamos dando, que eso nos va a ayudar muchísimo a entender, porque cada evangelio nos puede aportar información que nos va a dar un mayor entendimiento, y de hecho lo vamos a ver hoy. Por ejemplo, al final vamos a enfatizarnos un poquito en el evangelio de Juan con lo que vamos a aprender hoy. Entonces esto es interesante, hermanos, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque, bueno, empezamos en esta serie Camino a la Cruz, empezamos obviamente cuando el Señor Jesucristo está en la última cena, ¿verdad? Termina la cena, celebrando, Él está celebrando la Pascua, ¿sí?, con sus discípulos. Luego de eso, Él instituye la Cena del Señor, la Santa Cena. Terminan esa reunión, ellos salen camino a Getsemaní. Vimos tan maravillosamente lo que es Getsemaní ahí. Luego el Señor Jesucristo, entendemos, Él es arrestado, obviamente porque Judas le traicionó. Él es arrestado ahí en el huerto de Getsemaní, llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, el sumo sacerdote, los ancianos, los principales ancianos ahí. Él tiene su primer juicio ahí, pudo haber sido en la casa de Anás o Caifás, que pudieron haber vivido juntos en aquella época. Él es enjuiciado ahí, tiene su primer juicio judío religioso, donde es abofeteado, menospreciado, escupido, golpeado en la cara. Pero un hecho importante que vimos también es que al mismo tiempo que el Señor Jesucristo está pasando eso, el discípulo llamado Pedro, él está viendo todo lo que está pasando justamente ahí con el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, pues nosotros vimos cómo Pedro niega a Jesucristo, y lo hace por 3 veces, y aprendimos de eso, ¿verdad?, la semana pasada, me parece. ¿Ok? Luego de eso, el Señor Jesucristo, luego que Él recibe ese juicio falso, ese juicio mentiroso, ese juicio ilegal por medio de la élite religiosa, Él es llevado a la casa de Poncio Pilato, el gobernador romano de aquella parte. Entonces, hoy vamos a ver como título, en esta gran serie que la hemos titulado Camino a la Cruz, hoy vamos a ver la respuesta de Pilato. Así que acompáñenme a leer el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él. Le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, pero preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia habían entregado a los principales sacerdotes.
Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, porque sabemos que estos hechos son ciertos, fueron verdaderos, Señor, y en base a esto, Señor, nuestra fe es puesta en ti, nuestra credulidad, Señor, creemos en ti, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que hoy, Señor, esta verdad quede establecida en nuestros corazones como una verdad eterna. Te lo pedimos, Señor, y oramos para que este lugar, Señor, sea lleno de la gloria de Jesucristo. Te lo pedimos, amado Padre, y mientras hacemos este estudio, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a amarte más a ti, amado Jesucristo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a ver esto, la respuesta que Pilato le da a Jesucristo. Hemos estado viendo a lo largo de estas semanas en esta serie momentos específicos, situaciones muy específicas que hacen especialmente la muerte de Jesucristo muy relevante para nosotros. De hecho, las últimas horas de la vida del Señor Jesucristo, que es la que estamos viendo acá, son la base, el fundamento de nuestra fe. Esa es la razón por la cual usted y yo nos podemos llamar creyentes. Esa es la razón por la cual usted y yo podemos decir que somos salvos. Porque justamente estas últimas horas en el ministerio terrenal de la vida del Señor Jesucristo marcan una diferencia importantísima en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la base de nuestra fe. Y es por eso que mientras más vayamos estudiando esto, pedirle al Señor que nos dé la capacidad de amarle más por lo que Él hizo. Y es por eso que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas todo esto. Y hoy vamos a ver y vamos a utilizar los 4 evangelios básicamente. Nos vamos a detener casi al último en una conversación muy especial que tiene Pilato con el Señor Jesucristo, que lo tiene relatado solamente el Evangelio de Juan, impresionante. Entonces es bueno que en ese sentido leamos los 4 evangelios, qué información nos dan con respecto a este hecho, en cuanto a Pilato y Jesucristo. Hay una verdad impresionante acá, hermano, y para este momento el camino que va marcando la cruz nos deja ver acá a otro personaje llamado Pilato, gobernador romano, que este hombre llamado Pilato se une a la lista de culpables que se han ido acumulando en este drama para asesinar a Jesucristo. Nombres como Judas, Anás, Caifás, Herodes encabezan esta lista. Lista que nos muestran hombres realmente malos, infames. Hombres que solo les importó su bienestar personal, su interés personal, su propio bien. Todos estos hombres a lo largo de la palabra de Dios nos muestra que ellos quisieron oscurecer la brillante gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca pudieron, no lo hicieron. Podemos decir en este momento que también estos hombres quisieron juzgar a Jesús y enjuiciar a Jesús, pero la verdad es que no fue así. Jesús juzgó y estableció un juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí ve? Yo soy la verdad. Él es la verdad. Todos estos hombres dieron un veredicto contra Jesús. Y al hacerlo,
ellos se condenaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque lo negaron. Negaron la verdad. Negaron a la verdad. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es crítico en la vida de cada persona que dice ser creyente. Esto es lo que marca la vida eterna para un creyente. El que cree en él es salvo, pero el que no cree, el que rechaza la verdad, el que rechaza a Jesucristo, dice la palabra ahí, ya es condenado. Entonces vemos aquí a un hombre llamado Pilato, un cobarde, egoísta, que fue juzgado y sentenciado por su propia respuesta al negar la verdad y rechazar la verdad. Esto nos muestra algo muy importante con respecto a la vulnerabilidad del hombre, que es tan grande, que a pesar de que la verdad esté cerca, o si se encuentra lejos de la verdad, aún así el hombre seguirá siendo muy vulnerable. Y esto es algo que se repite y que es constante a lo largo de las Sagradas Escrituras. Mucha gente ha estado tan cerca de la verdad, pero a la misma vez ha estado tan lejos de la verdad. O mucha gente ha empezado cerca de la verdad, pero ha terminado lejos de la verdad. Y podemos poner muchos ejemplos con respecto a eso. Podemos hablar, por ejemplo, de Lucifer, ese ángel que fue creado por Dios. La autoridad de él en el cielo era única, es decir, que después de Dios era él. Sin embargo, todos conocemos la historia. Él decidió alejarse de la verdad, se rebeló contra Dios y sabemos que le espera un destino eterno en el infierno, para siempre, para toda la eternidad. Otro ejemplo, podemos citar acá a Adán y Eva. Ellos fueron creados por Dios, estuvieron cerca de la verdad, caminaban con la verdad, caminaban con Dios, y sin embargo, en un momento determinado, ellos decidieron elegir la mentira y terminaron fuera del Edén y terminaron fuera de Dios, lejos de Dios. Otro ejemplo, Judas. Judas caminó 3 años y medio con la verdad, escuchó la verdad, aprendió la verdad, y aún así este hombre le traicionó a Jesucristo, le vendió por 30 monedas de plata y terminó muerto, lejos de la verdad, condenado eternamente. Nunca se arrepintió verdaderamente. Y aquí tenemos a Pilato. Pilato está frente a la verdad. Pilato está frente a Jesús. Él es la verdad. Entonces, cuando tú analizas a todos estos casos, todos estos hombres, tú descubres que lo que les llevó a alejarse de la verdad es el egocentrismo, el egoísmo. Es decir, que se ven a sí mismos como suficientes. Y lo que ellos piensan y son, eso es su verdad. La realidad es que la verdad, amados hermanos, está fuera de nosotros. La verdad no es algo que, bueno, usted dice, yo descubrí la verdad, está en mí. Eso no existe. La verdad no es algo que usted pueda producir. Eso no existe. La verdad está fuera de nosotros. Es algo que está fuera de nosotros. Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14, versículo 6. Y aquí vemos a Pilato, que él está de pie frente a la verdad, conversando con la verdad, tan cerca de la verdad, pero a la misma vez tan lejos de la verdad. Acompáñeme al versículo 12 del capítulo 15 de Marcos. Dice así, usted sabe, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, todo el Sanedrín en completo, le estaban incitándole a Pilato
para que establezca una sentencia con respecto a Jesucristo. Y el versículo 12, Pilato les responde así a ellos. Les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Entienden lo que está pasando acá? Pilato les está respondiendo a toda la clase religiosa que están incitándole. Le está diciendo: bueno, ¿qué quieren que haga yo con Jesucristo? ¿Qué haré con Jesús? Esa es la pregunta que Pilato les hace a toda la clase religiosa ahí. ¿Qué haré con Jesús? Eso les está diciendo. Es la pregunta, amados hermanos, es la pregunta definitiva que todo ser humano tiene que responder. Todo ser humano. ¿Qué quiero decirles con esto? Que toda persona tiene su destino eterno basado en la respuesta que usted dé a esa pregunta. ¿Qué haré con Jesús? No solamente Pilato, sino usted y yo. ¿Qué haré con Jesús? Su destino eterno está basado en la respuesta que usted dé a esa pregunta. Y Pilato está haciendo esa pregunta. Les hace a la clase religiosa: ¿qué haré con Jesús? Ni siquiera él mismo sabía qué responder. Entonces, si por ejemplo vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Y si usted que viene por primera vez acá, o si usted que está viendo este video, usted se ha hecho esa pregunta: ¿qué haré con Jesús? Pues aquí está una recomendación bíblica. Isaías capítulo 54, versículos 6 y 7 dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Sí ve? Buscad a Jehová, buscad al Señor mientras podemos hallarlo. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no tiene el poder para decidir su futuro, ¿entiende? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo para buscar al Señor, para buscar la salvación de nuestra alma en Él. Por eso dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Hay tiempo, aún hay tiempo, para poder responder a esa pregunta. ¿Qué haré con Jesús? Sencillamente no lo rechace. ¿Qué haré con la verdad? Acéptela. Aún hay tiempo. Entonces, volviendo acá a Marcos capítulo 15, tenemos a Jesús siendo enjuiciado por segunda vez por los romanos. ¿Por qué los judíos le llevan donde los romanos? Obviamente entendemos que los romanos eran los que tenían la potestad de dar sentencia de muerte, obviamente por ser el imperio dominante. Esto pudo haber sido entre las 5 o 6 de la mañana ya del día viernes. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada para que tenga un contexto? Decir que el Sanedrín, los principales sacerdotes, les llevan a Jesucristo al pretorio. Es justamente más o menos a las 5 o 6 de la mañana, para dar una apariencia de legalidad, ya que todo lo que ellos hicieron fue absolutamente ilegal. Si usted, por ejemplo, me acompaña acá al Evangelio de Juan, capítulo 18, que es el texto que Juan relata este acontecimiento acá. Juan, capítulo 18, versículos 28 y 29, dice ahí: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio, si usted no entiende esta palabra, el pretorio en palabras modernas sería un cuartel, ¿sí? Un campamento militar, ¿ok? Entonces Jesucristo es llevado de casa de Caifás al cuartel, al campamento militar donde vivía Pilato. En ese momento, ¿por qué Pilato estaba ahí en ese momento en Jerusalén?
porque justamente era la fiesta de la Pascua. Y ahí como dice ahí en el pretorio, era una fortificación militar que más o menos debió haber tenido unos 600 soldados romanos que viajaban con él siempre. Entonces Jesús es llevado a ese cuartel, por así decirlo, a esa fortaleza militar. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Interesante. Ellos no quieren entrar a un espacio gentil, no quieren pisar tierra gentil, no quieren estar en un edificio gentil para no contaminarse y así, obviamente, mantenerse ceremonialmente puros y poder celebrar la Pascua. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? ¡Qué hipocresía tan falsa! Una falsa piedad. No querían contaminarse, mientras ellos sí realmente querían matarle al Señor Jesucristo. Hipocresía total, falsa piedad, sin duda. Y ahí está el Señor Jesucristo, ante Pilato. Tenemos a Jesús siendo acusado por todos, pero vemos algo interesante en lo que acabamos de leer, y todos los evangelios lo muestran, especialmente Marcos. Dice que mientras el Señor Jesucristo era acusado, ya no solamente por la clase religiosa, sino ahora por Pilato, dice que el Señor Jesús guarda silencio. Guarda silencio ante las acusaciones falsas. Esto explica por qué la verdad no necesita defensa. Porque la verdad en sí mismo es justa y hace justicia. Por eso la verdad no necesita ninguna defensa. Ella en sí misma es justa y hace justicia. Ese es el carácter de la verdad. Ese es el distintivo de la verdad. Un distintivo y un carácter santo y divino. La mentira es la que frecuentemente necesita justificarse y argumentación. Usted puede comprobarlo cuando usted miente. Siempre va a querer justificar su mentira. Siempre va a poner argumentos a su mentira. Porque usted quiere que su mentira sea creíble. En cambio, la verdad no. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no necesita justificarse. La verdad no necesita ningún tipo de argumentación. ¿Por qué? Porque la verdad en sí misma es justa y hace justicia. Por eso es que el Señor Jesucristo no responde a las acusaciones falsas. Él solamente responde a lo que es verdad de lo que Él dice. ¿Eres tú el rey? Sí, yo soy. Acompáñame a leer ahí en Marcos 15, del 1 al 4, que ya lo leímos. Dice: muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y con todo el concilio, es decir, estaba todo el combo completo ahí contra Jesús. Llevaron a Jesús y le entregaron a Pilato, y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, dijo: tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Esto es temprano por la mañana, esto está pasando temprano por la mañana. Y todo está conforme a lo que el Señor Jesucristo mismo dijo que iba a pasar. Si regresamos ahí a Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34, exactamente está pasando como el Señor Jesucristo dijo que iba a pasar. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, la clase religiosa, y eso pasó. Y le condenarán a muerte, y eso pasó. Y le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, y eso pasó. Versículo 34.
y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas él al tercer día resucitará. Y eso está pasando. Eso está pasando. O sea, no hay nada nuevo para el Señor Jesucristo. Todo va de acuerdo al plan de Dios. Es más, si nosotros leemos Juan capítulo 18, de regreso a Juan capítulo 18, versículos 31 y 32, podemos leer: entonces Pilato le dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya expliqué eso. Versículo 32, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, versículo 33, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices tú esto de ti mismo o porque te han dicho otros esto de mí? ¿Entendemos lo que está diciendo acá? Pilato no tenía plan para enjuiciarlo. Pilato no quería tener nada que ver con esto, entiendan. Él no tenía plan para enjuiciarlo. Sin embargo, los sacerdotes, ellos ya habían planeado todo esto. El Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, todos habían planeado ya para matarle. Lo único que querían hacer ellos es legalizar esa muerte por el gobierno romano. Querían legitimizar su muerte, porque obviamente ellos no podían hacerlo. Versículo 4, ¿qué dice ahí de Lucas? Capítulo 15. Y otra vez Pilato le preguntó diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. ¿De qué cosas le están acusando a Pilato? El Evangelio de Lucas nos da una buena información. Acompáñeme a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y versículo 2. ¿De qué es lo que le estaban acusándole al Señor Jesucristo estos religiosos? Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mentiras, todas mentiras. Miren cómo cambiaron la acusación de una acusación religiosa. Ahora ellos, como están frente a Pilato, le transforman a una acusación política. Todas mentiras. No hay nada de verdad ahí. Nada de verdad. Esto nos ayuda a entender, obviamente, que antes hubo una acusación y hubo una interrogación religiosa. Es decir, el primer juicio que tuvo el Señor Jesucristo, un juicio religioso judío. Y ahora Él está siendo enjuiciado por segunda vez. Un juicio, obviamente, romano secular. Y la acusación, como acabamos de leer, gira sobre el tributo, cargos políticos y asedio social. Todo eso es mentira. Cuando leemos los evangelios, el Señor Jesucristo mandó a pagar a César lo que es del César, pero a Dios le reservamos toda la honra. Es decir, todas estas acusaciones es mentira. Él nunca invitaba a una revolución política. Él decía: mi reino no es de aquí, es de arriba del cielo. Todas estas acusaciones son mentira. Y lo importante acá es que Pilato no compró esas mentiras. Lucas capítulo 23 y versículo 4. Dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. ¿Sí ve? A pesar de las acusaciones que le daban, que hacían contra Jesús, Pilato sabía que no era cierto. No era cierto. Y si por ejemplo vamos de vuelta nuevamente ahí a Marcos capítulo 15, versículos 3 y 5, la respuesta de Jesús a Pilato es como un silencio total. El Señor Jesucristo guarda silencio, porque Jesús ya había respondido lo que a él le preguntaron.
Pilato se maravilla de su silencio. Marcos capítulo 15 y versículo 5. Se maravilla de su silencio, ¿entiende? ¿Se da cuenta? La gente se asombra por la elocuencia, la oratoria de la gente. Oh, qué bonito que habla esta persona. Espectacular. Es un orador impresionante. Pero aquí Pilato se maravilla de lo que no dijo Jesús. Jesús permanece en silencio después de decir la verdad. ¿Sabe? Para decir la verdad se requiere carácter. Este carácter se forma únicamente cuando usted camina con Dios, se relaciona con Dios. Eso a usted le da seguridad, confianza en Él, de estar seguro de estar donde Dios le ha puesto. Por eso es que Jesús, Él está donde está y Él dice sencillamente la verdad, ya está. Él sabe que está ahí porque sabe que Dios está con Él. Él no necesita argumentar, justificarse, nada. Él solamente dice la verdad. Él está ahí porque Él tiene una intimidad, una relación con Dios. Qué asombroso, ¿verdad? Sería estar parado frente a la verdad. ¿Desearía usted estar parado frente a la verdad? Pregunta. Déjeme decirle que así como Pilato, ¿cuántas veces hemos estado en esa posición y hemos tenido la necesidad de explicarnos y justificarnos? Usted llega tarde al trabajo, ¿verdad? Media hora tarde al trabajo. ¿Y por qué llegaste tarde?, le pregunta el supervisor. Ah, es que hubo bastante tráfico. Mentira, se quedó dormido. La esposita le encuentra ahí con el teléfono ahí en el Facebook, viéndole a la ex. Oye, ¿y qué haces? Oye, ¿por qué les...? No, es que justo yo estaba y apareció, ¿sí ve? Siempre la mentira va a querer justificarse. La verdad no. La verdad es justa. ¿Por qué? Porque la verdad en sí misma hace justicia. No necesita justificación, no necesita argumentación. Usted cuando miente se justifica y argumenta. Y a veces nos ha tocado así. Dar explicaciones, justificarnos. Amado hermano, la verdad es poderosa, la verdad es un poder. Muchas veces con mi esposa nos han pedido un consejo. Hermana, diga la verdad. Hermano, diga la verdad, ya está. Y Dios bendice y aprueba la verdad. Y en efecto, Dios hace que cuando nosotros vivamos en la verdad, el Señor sustente esa verdad. Y vemos acá que Jesús no responde a las acusaciones falsas, porque Él responde a las acusaciones que son solamente de verdad de Él. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, yo soy, tú lo dices. ¿Sí entiende lo que estamos viendo acá? Que Jesús solamente negocia con la verdad. Jesús solamente negocia con la verdad. Nunca lo ha hecho con la mentira. ¿Entiende eso? Jesús negocia con la verdad. Nunca Dios ha negociado con la mentira. Jamás lo hará. Padres, escuchen, aprendan a negociar solamente con la verdad de sus hijos, con la verdad en la vida de sus hijos, no con la mentira. Esto nos muestra el carácter de Jesucristo, aún en un momento muy difícil de su vida. Ahí en Juan,
capítulo 18, versículos 37 y 38, el Señor Jesucristo tiene una conversación espectacular con Pilato. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a qué ha venido, cuál es su misión, para dar justamente testimonio de la verdad. Versículos 37 y 38 del Evangelio de Juan. Podemos leer desde el 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Él está hablando, recuerde, él está hablando con Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amados hermanos, la verdad no es de este mundo. Entienda bien, la verdad no es de este mundo. La verdad tuvo que venir del cielo, del mismo Dios. Para ello tenemos que, por ejemplo, irnos un poquito atrás, allá atrás, a Génesis capítulo 3. Es el momento exacto donde la verdad desapareció de este mundo. Y desde entonces hay una lucha por la verdad en la mente de los hombres. ¿Dios o la mentira? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Con que Dios ha dicho que el día que comas del árbol no te va a pasar nada. Al contrario, vas a saber el bien y el mal. Ellos, Adán y Eva, ellos sabían la verdad, pero no eligieron la verdad. Ellos eligieron la mentira. Y eso literalmente los mató. No solamente físicamente, sino que también espiritualmente los separó de Dios, les alejó de Dios. Satanás les dice: oigan muchachos, el día que coman de la fruta del huerto que está ahí, que Dios mandó a que no coman, ciertamente se les van a abrir los ojos, dice, y van a conocer lo que es el bien y el mal. Serán como Dios. Si usted, por ejemplo, va a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, léalo en casa. El Señor les da una orden. Les dice: miren, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del que está ahí, del fruto del bien y del mal, no coman. Y si usted va a Génesis capítulo 3 y versículo 5, usted va a leer que Satanás aumenta una mentira. Porque Satanás les dice: oigan, ciertamente el día que coman se les van a abrir los ojos. Dios no dijo eso. Satanás incluyó esa mentira. Y en efecto, Adán y Eva comieron y conocieron el bien y el mal. Pero ese conocimiento lo obtuvieron a través del camino de la desobediencia. Y el resultado, como usted y yo sabemos, fue totalmente desastroso. Todos mentimos, todos somos egoístas, nuestra naturaleza es de pecado. El resultado fue totalmente desastroso. Usted y yo morimos. Cada día que pasa, envejecemos un poquito más y eso es inevitable. Ese fue el efecto de escoger la mentira y rechazar la verdad. No lo hicieron por el camino de la obediencia y la verdad. Lastimablemente no lo hicieron. Al contrario, sí, es cierto. En vez de que sus ojos se abrieran, sus ojos se cerraron.
Sus ojos se cerraron y desde entonces al hombre le es difícil diferenciar entre la verdad y la mentira. Y desde entonces todo ser humano ha estado comprando todo lo que el mundo nos vende, creyendo que eso nos traerá satisfacción del alma. No importa si es dinero, poder, influencia, estatus, figura, imagen, posición, nombre, etc. Y Pilato está ahí, delante de Jesús. Por eso Pilato está ahí. Porque él ha comprado todo lo que el mundo le ha vendido como satisfacción personal, como verdad. A él le interesa su posición, su posesión, su estatus, su nombre, su poder. A él le interesa todo eso. Su fama. ¿Sabe? En Juan capítulo 8, versículo 32, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es cierto, la verdad nos da a nosotros libertad, nos hace libres. Sin embargo, en Juan capítulo 8 y versículo 34 dice que el que practica pecado es esclavo del pecado. Vivir en mentira es una vida miserable, de miseria. Juan capítulo 18. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú el rey? El Señor Jesucristo respondió: tú lo dices. Él ha venido a dar testimonio de la verdad. Porque este mundo, amados hermanos, está constituido sobre la mentira. Ahora ser homosexual está bien, ser lesbiana está bien, no pasa nada. Casarse entre hombres, entre mujeres, eso es la verdad ahora que se vende todo el día. Con tal de que estés bien, ya está. Las muchachitas en TikTok se desvisten con tal de tener 10, 15, 20 millones de likes. Está bien, no pasa nada. Se casan, se vuelven a recasar, nuevamente se vuelven a recasar. Está bien, no pasa nada. Todo el mundo lo hace, Brad Pitt lo hace, Madonna lo hace, todo el mundo lo hace, está bien. Esa es la verdad que el mundo vende. Y la conversación que tiene el Señor Jesucristo que acabamos de leer es impresionante. Versículo 37 de Juan 18, y le respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Versículo 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, nosotros en español, en castellano, podemos leerle en forma de pregunta, pero en el original griego, esta pregunta que le hace Pilato, lo hace de una manera, por así decirlo, de una manera retórica, sarcástica, como que burlándose. Le responde a Jesús: cinismo total, intereses personales, sin duda. Para muchos oficiales del gobierno en aquel tiempo, y hoy también eso no ha cambiado, créalo, no ha cambiado. La verdad era cualquier cosa con la que la persona pudiera estar de acuerdo con la mayoría de los que querían tener en el poder, promover el poder, mantener su estatus personal o político. Y hoy lo mismo es. Si un hombre que está en la política quiere sus votos, quiere tener un puesto en el Senado, ser diputado, ser presidente, y si los homosexuales son la mayoría, pues él se va a hacer a los homosexuales. Esa es la verdad que el mundo vende hoy día. No importa si es moralmente bueno, no importa si es moralmente malo, lo que importa es mantener mi estatus, mi poder, el dinero que gane. La verdad en este sentido pasa a ser cualquier cosa que le dé resultado para mantener su poder, su estatus, su dominio, su nombre. En términos de sí mismo y de conveniencia personal. Cualquier cosa es la verdad para mantener estos fines. Cualquier cosa es la verdad.
Bueno, usted puede decir, bueno, mi esposa, mi esposo es una persona seria, es una persona amable, no toma, no fuma, es respetuoso, trabajador. Pero déjeme decirle, si no tiene la verdad en su corazón, va a tener una mente caída, un corazón perverso, ojos impíos. Adán y Eva, Dios les enseñó a vivir la verdad y por la verdad. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Tú has enseñado a vivir a tus hijos en la verdad? Espero que sí. Y sin embargo, tus hijos muchas veces mienten. Y esa es la verdad. Nosotros nacemos en contra de la verdad. Esa es nuestra naturaleza. La mentira, la rebelión es contra la verdad. Imponemos nuestro criterio contra el criterio de Dios. Y Pilato está ahí frente a la verdad, pero él no discernió la verdad, no supo. Tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Aunque él sabía que todo lo que se había levantado contra Jesús era mentira, a pesar de eso, él no pudo negociar con la verdad. Pilato sabía que Jesús no era lo que los judíos le acusaban. Por el contrario, en vez de hacerse a la verdad, es decir, la verdad que le correspondía, que él podía entender con respecto a la razón, a los hechos visibles que se podía ver, aún así, la mentira que había en él domina todo su ser. Él sabía que todo era falso. Él sabía que el juicio era falso, estaba mal, ilegal, su sentencia estaba mal, las acusaciones, Barrabás. Él sabía que todo era falso, pero aún así, él no puede ni siquiera expresar la verdad, ni vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón rechazó la verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. El que no rechaza la verdad tiene la vida eterna. Pero el que no ha creído, el que no cree en mí, dice, ya ha sido condenado. ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Qué respuesta usted le da a Jesús? Esto es crítico en su vida, hermano. Hermana, si usted me está viendo por primera vez y está escuchando un mensaje así, no hay tiempo de rechazar la verdad, es ahora o nunca, porque eso depende de nuestra salvación. Pilato rechazó la verdad. Él aceptó, a pesar de que él sabía que todo era falso, él dijo, allá ustedes, hagan con él lo que quieras. Se lava las manos. Piedad falsa. Se lava las manos. Rechazó la verdad. Y lo más triste en todo esto, amados hermanos, es que Pilato fue a la fuente equivocada. Él les preguntó a los hombres equivocados, ¿qué haré con Cristo? A la clase religiosa. La respuesta que él dio a esa pregunta que él mismo se hizo, ¿qué haré con Jesucristo?, fue su sentencia de muerte. Y no solamente con Pilato, sino que mire lo que hace la clase religiosa. Capítulo 19 de Juan, versículo 15. Hablando de este tema que estamos hablando. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. ¿En pregunta está esto? Claro. A vuestro rey he de crucificar. Y mire lo que respondió la clase religiosa. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. La clase religiosa se vendió al César, se vendió al príncipe de este mundo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Señor, oramos, Señor, para que tú nos perdones. Señor, muchas veces hemos mentido. Hemos tenido que justificarnos, argumentar.
Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos andado en la verdad y hemos comprado las mentiras que el mundo nos ha dado. Señor, que nuestra respuesta sea por la verdad, para la verdad. Señor, que en nuestro corazón, Señor, nosotros podamos hacernos a ti, amado Jesucristo, la verdad. Amados hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén.